Preguntamos a Carlos Tapia que empiece este debate, esta conversación, porque él sabe bastante sobre temas militares, ascensos y líneas de promoción, y además conoce a Ollanta, aunque ya no sean amigos bastante más que nosotros. Así que, Carlos, cuéntanos un poquito qué está pasando en las Fuerzas Armadas. Primero, tu comentario no ha sido muy feliz. No conozco exactamente muchos de los militares, pero sí en la Comisión de la Verdad, ¿cómo se llama? Analizamos el tema de los militares. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Creo que hay primero unos 7 u 8 cupos para generales de división, son los divisionales, ¿no es cierto? Y hay un número mucho mayor para los generales de brigada. Los generales de brigada son los jefes de las regiones militares. Ojo, pestaña y oreja con eso. No es poca cosa. Entonces, y en cambio los generales de división ya son pues los comandantes generales, jefe de Estado Mayor, en fin. ¿Qué sucede? Que la promoción de Ollanta es la promoción de 1984. Y lo que llama la atención es que un número excesivo de miembros de esa promoción, de la de Humala, han tenido ascenso sin mucha demora, primero para generales de brigada. Y ahora están ya en carrera para generales de división, porque ya existen un par de ellos que son generales de división. Entonces las otras promociones ven que le están cerrando el camino para ir avanzando. No es que no merezcan eso, sino que no les toca. Casos. No, lo pueden merecer porque pueden ser dignos oficiales, espada de honor y todo, pero la correlación que se está produciendo al interior de las promociones no es la normal. Hay una concentración de militares de la promoción de Ollanta que cubren un porcentaje excesivo de Hay quienes dicen que es un tema generacional, que es a los que les toca, que es los que ya tenían que ascender. ¿Es esto cierto? No, en parte sí, repito, pero es que no es un problema generacional, también es un problema de méritos, de competitividad entre ellos, y hay valiosos generales de la promoción de Ollanta que merecen estar ahí. Pero lo que llama la atención es que el porcentaje de miembros que han salido ya designados como generales de brigada y otros que pasan a generales de división y en perspectiva, no corresponde a los porcentajes normales de las promociones que se han dado en el país en los últimos 20 años. Entonces, por lo tanto... Ha habido una proporción distinta. Claro. Ahora es mayoritaria. Antes de escuchar la explicación de Juan Cheput, vamos a escuchar las declaraciones. ¿Las tenemos? ¿Tenemos las declaraciones del ministro de Defensa? Bueno, no las tenemos, no, pero Balakivi ha dicho que se están realizando con absoluta transparencia estos ascensos. No es, por ejemplo, la idea de Otto Guibovich, que han salido a decir clarísimamente esto está generando malestar al interior de las Fuerzas Armadas. Y ¿qué podría estar impulsando el hecho de que haya más gente de la promoción de Ollanta? ¿Temor? ¿Ganas de favorecer? ¿Qué? Mira, hay dos divisionarios, ¿no? Tanto él como el general Roberto Quiabra, que discrepan públicamente sobre los mecanismos de ascenso. Hay que recordarle a los clientes... Otto Guibovich y Roberto Quiabra son los que están discrepando los militares públicamente. En ejercicio no pueden hablar públicamente de esto, y por eso suelen ser los militares en retiro los que se refieren a las incomodidades que hay de adentro. No es que ellos se la están inventando, sino que sus amigos los llaman por teléfono y le dicen, oye, compadre, ayúdanos con ese tema, ¿no? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos en el sentido de que hay generales de primera línea y que han sido espadas de honor y que merecen ascender. De acuerdo. Sobre eso no habrá mayor discusión. Esa es una evidencia fáctica. Pero por otro lado también es cierto de que estamos en un periodo electoral, de que hay una mayor proporción de miembros de las promociones de Antauro Humala y de Ollanta y que es obvio que eso genera suspicacia. ¿Por qué? Porque si miramos hacia atrás, en el año 99 y el 2000 se repitió el mismo fenómeno, con la diferencia de que era Montesinos el que decía quién ascendía y quién no ascendía, y también decía que era transparente porque todo el mundo se enteraba, pero el que sea transparente porque todo el mundo se entera no significa que sea correcto o no. Así es. ¿Me entiendes? Que sea público no quiere decir que sea transparente, son dos cosas distintas. Lo has definido mejor, son cosas completamente distintas. Entonces, hay lugares en el Perú en el cual solamente hay presencia de las Fuerzas Armadas, y son esos lugares donde en el año 99 y en el año 2000 hubo manipulación de las actas electorales. No estoy diciendo que vaya a suceder, sino que no es conveniente de que exista desde el punto de vista político una manipulación en los ascensos de gente absolutamente leal o que le deba ese mecanismo de haber mejorado en su posición jerárquica en la estructura de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. Cuando hay cuestionamientos de proselitismo,
cuando hay cuestionamientos de uso de recursos públicos, cuando hay intenciones de tener una mejor bancada, el hecho de que se ascienda a una promoción o a dos vinculadas al presidente de la República o a su hermano, es obvio que genere suspicacias. Y desde ese punto de vista yo discrepo con el general Roberto Quiabra, al cual considero un amigo, una persona brillante, con bastante ascendiente en las Fuerzas Armadas. Yo lo considero un héroe vivo, ¿no? Porque el papel que él jugó en la guerra con el Ecuador fue brillante. Él iba delante de sus tropas y eso todo el mundo lo reconoce, es un tipo de primera. Pero considero que no está tomando en cuenta ese factor, el de la suspicacia, que genera de que faltando 6 meses para las elecciones se proceda a este tipo de ascensos. Ahora, en lo que sí coincido con él es que yo no veo un ambiente de golpe. Yo he tenido el honor de enseñar en el CAEN, tengo muchos amigos generales y almirantes y sé que de ninguna manera van por el lado del golpe. No es una aventura en la que los militares se vayan a meter. De todos modos, el tema es estrictamente político y es responsabilidad del presidente de la República. De todas formas, unas Fuerzas Armadas disgustadas con un presidente no son el mejor escenario. No tiene por qué derivar en un golpe, pero sí genera un escenario de zozobra complicado, ¿no? Sí, pero yo quisiera hacer una reflexión, ¿ya? No pareciera que los compañeros de promoción de Ollanta Humala se sintieron muy contentos con su levantamiento en Locumba, con que secuestraran a un general, le pusieran una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, es verdad que pueden aprovechar el hecho de que un amigo suyo llegó a ser presidente, pero como promociones, más aún en el caso de Antauro Humala, no es porque Antauro estudió salió graduado en la promoción del 85, son hinchas de Antauro la promoción del 85, no, al contrario, tienen también aspectos institucionales muy fuertes, válidos, ¿no? Lo que sí es cierto es que preocupa que el Ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto son instituciones del Estado y por lo tanto tendrían que ser institucionalizadas a ese nivel. Y el presidente de la República no puede deshacer lo que quiera porque diga yo soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? No, antes era el Senado de la República el que veía los ascensos que habían a los grados de oficiales generales superiores, general de brigada, contraalmirante, almirante. Es verdad, se decía, bueno, es que había intromisión de la política. Siempre hay intromisión de la política, pues en instituciones tan importantes. Pero el problema es que al contrario, ¿qué garantiza de que el Congreso de la República califique a un general tal con mejor nota que otro y el presidente de la República lo propone? Pero en fin, o sea, tenemos que darle mayor institucionalidad posible a las Fuerzas Armadas y su respeto por los gobernantes. Y el sistema de ascensos tiene que ser claro y tiene que ser de acuerdo con los méritos, porque es una carrera muy larga, muy sacrificada, muy complicada, para que al final te la terminen malogrando porque fulano tiene miedo o es amigo de sultán o prefiere a Mengano, ¿no? Y las buenas prácticas se ven en nuestras Fuerzas Armadas. Mira el caso de la Marina. La Marina, desde Alan García y a través de todos los últimos gobiernos, es la más institucionalizada de las fuerzas que componen a nuestro sector castrense. Ellos participan activamente en sus cronogramas de ascensos y llegan a solicitarle al presidente audiencia y plantean quiénes son. Es decir, tienen todo un trabajo institucional. Lamentablemente el ejército peruano, con todo el respeto que le tengo a esa arma emblemática, siempre ha sido más sometida al poder político, ¿no? Y tal vez por eso es que reconstruirse institucionalmente le es más difícil. Es complicado. Ahora, coincido también una vez más y tengo que señalarlo, que no creo que se sientan muy contentos aquellos que teniendo el mérito para ascender se vean sometidos ahorita a un problema de zamaqueo político porque han tenido la suerte, entre comillas, de pertenecer a la promoción de Antauro o de Ollanta. Por eso hablo yo de un tema de suspicacias. El presidente ha tenido que evaluar el impacto que va a tener su decisión en el imaginario popular o en la ciudadanía, en el sentido de que asciende a gente de su promoción que de repente ni siquiera está pensando en manipular en nada, sino en seguir trabajando en sus cuarteles, con sus Fuerzas Armadas, en su logística, pero que sin embargo se someten a este manoseo, como señala el general Quiabra, porque son producto de una decisión del presidente de ascenderlos de repente cuando todavía no les toca. Bueno, ahí tenemos el tema, vamos a ver cuánto se aclara, cuánto se arregla, cuán transparente es este proceso sobre el cual, como dice Juan, hay demasiada suspicacia y aparentemente descontento en las Fuerzas Armadas.